El culto de los 47.000 millones, ¿verdad impactante o locura colectiva? Nunca más será lo mismo. En una noche oscura, en el corazón de la ciudad, brotaron rumores de un secreto que podría cambiarlo todo. Se decía que existía un culto escondido detrás de una pantalla, una organización tejida con hilos del misterio y la obsesión, que movía 47.000 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Sus reclutas, cara a cara con sombras tenebrosas, compartían miradas furtivas llenas de temor y esperanza. Los escépticos aplaudían este frenesí como simple locura, pero quienes conocían la verdad sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Las redes sociales ardían, vídeos de rituales extraños inundaban la pantalla, mostrando a personas absortas, entregadas a un líder carismático que prometía poder, riqueza, inmortalidad. Un murmullo subía en la multitud. ¿Y si es cierto? Las luces parpadeaban espeluznantemente, revelando rostros entre la multitud, ojos llenos de ansias y confusión. Todo parecía sacado de una película de terror. Pero detrás de cada inclinación cómplice hacia el misterio, cada rostro escondía un secreto propio. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y por qué se unían a una causa tan peligrosa? Historias de traiciones y promesas incumplidas empezaban a formarse, algunas personas habían desaparecido, llevándose consigo la verdad que anhelaban, dejando solo ecos de sus gritos en la noche. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Una noche, un miembro del culto se atrevió a hablar. Sus labios temblaban mientras contaba la historia de una habitación sellada, oculta en algún lugar de la ciudad, donde las respuestas a todas las preguntas esperaban en un oscuro silencio. Nadie podía imaginar qué ocultaba realmente. ¿Sería el camino a la verdad o su perdición? ¿Qué horror los aguardaría en la penumbra? ¿O había una chispa de esperanza escondida entre las sombras? La búsqueda apenas comenzaba y la ansiedad se palpaba en el aire. El aire enrarecido de la sala de espera parecía vibrar con una electricidad desconocida. Andrea, una joven periodista con sueños de hacer historia, había decidido involucrarse en la peligrosa cacería que rodeaba al culto. Sus manos temblaban mientras sostenía un teléfono móvil con un mensaje críptico que había recibido esa mañana. La habitación existe. Ven a la medianoche. A medida que el reloj se acercaba a la hora señalada, su pecho se apretaba con cada campanada. La ciudad, usualmente bulliciosa, se tornaba inquietantemente silenciosa mientras se adentraba en un pasaje oscuro. Las luces de la calle proyectaban sombras alargadas, como si el mismo entorno la advirtiera de su imprudencia. ¿Qué estaba haciendo? Como si en respuesta a sus dudas, la luz de un viejo farol tembloroso iluminó una puerta desgastada al final del pasillo. Se acercó, su respiración acelerada y cada paso retumbando en su mente. La emoción la mantenía alerta, pero un nudo se formaba en su estómago, no había vuelta atrás. Abrió la puerta y entró en un cuarto que parecía congelado en el tiempo. La habitación era pequeña y estaba abarrotada de papeles, velas derretidas y símbolos en la pared que parecían danzar con sus propios secretos. En el centro, una mesa cubierta de un tapiz rojo oscuro cargado de un aire ceremonial. Todo le daba escalofríos, pero también la intrigaba profundamente. Un susurro la hizo girar. Un hombre vestido con una túnica negra observaba desde una esquina. Sus ojos, oscuros como el abismo, brillaban con una mezcla de advertencia y fascinación. «Has venido buscando respuestas», dijo, su voz tan suave que parecía un eco. «Pero no todas las preguntas tienen finales felices». Se acercó, y el hombre deslizó un papel arrugado sobre la mesa. Con manos temblorosas, Andrea lo tomó. Era un mapa, trazado con líneas intrincadas que dibujaban una red que atravesaba la ciudad. «Aquí están los puntos donde han desaparecido».
Aquellos que buscaban la verdad, así como tú, continuó él, acercándose un poco más, como si compartiera un secreto intocable. El culto no busca solo miembros, busca almas, y tú, querida, has atraído su atención. El pánico erizó su piel. ¿Estaba ella realmente en el punto de mira de esta entidad despiadada? No soy como ellos, se defendió, aunque en el fondo, una parte de ella sentía la tentación de descubrir más. El hombre sonrió, pero sus ojos, profundamente inquietantes, se mantenían fijos en ella. ¿Tú crees que puedes evitar su llamado? Ellos encuentran a los que ignoran sus advertencias. Debes decidir, Andrea. ¿Estás dispuesta a perderte en la oscuridad para encontrar la luz, o volverás a ser solo una espectadora? Una estremecedora verdad se materializó ante ella. La encrucijada era inminente, y con un solo paso, podría perderse en un abismo sin fondo, o desafiar a la entidad que parecía atarla. Con una decisión firme, sus labios apenas formaron la palabra que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar, una explosión de ruidos retumbó fuera de la habitación. Los gritos llenaron el aire, lamentos desgarradores que hacían eco en su mente. La realidad se desmoronaba, y el peligro se aproximaba rápido. «Ellos vienen», gritó el hombre, su voz ahora llena de urgencia. «Debes elegir ya». En ese momento, Andrea entendió que su búsqueda apenas comenzaba y que la verdad que anhelaba podría ser más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. El culto no solo buscaba poder, también se alimentaba del caos. ¿Escaparía de la verdad o se sumergiría en su sombría narrativa? La puerta se agrietó bajo el peso del misterio y la promesa de respuestas. ¿Cuál sería el precio? La puerta tembló violentamente y el eco de las voces resonó en la pequeña habitación, un coro de lamentos y gritos que parecía arremeter contra la misma esencia de la calma que la rodeaba. Andrea, con el corazón latiendo desbocado, miró al hombre que la había advertido. Aquellos ojos oscuros, que antes parecían invitarlos a desvelar secretos, ahora revelaban una preocupación profunda. «Apágala. Apaga la luz», ordenó él, apenas en un susurro entre los ruidos ensordecedores. Sin saber bien por qué, Andrea siguió su consejo, apagando la única vela que iluminaba el lugar. La oscuridad la envolvió, densa y palpable, y en ese momento el caos exterior pareció volverse más intenso, más real. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, la voz temblorosa, mientras el sudor se acumulaba en su frente. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al escuchar el sonido de pasos pesados aproximándose. «Es el culto. Ellos vienen por ti. No están solo buscando almas, buscan reafirmar su poder», dijo el hombre, instando a Andrea a permanecer en silencio. Su voz ahora era un susurro lleno de miedo, un tono casi inaudible que se perdía entre el bullicio. El tiempo se estiró. Todo a su alrededor parecía girar en una espiral de terror. Ruidos de arrastre y murmullos ininteligibles se mezclaban en el aire, creando una sinfonía del horror. Andrea se preguntó si había tomado la decisión correcta al venir aquí. Cada parte de su ser le decía que estaba a punto de cruzar una línea que sería imposible regresar. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz desde el pasillo. Dos figuras vestidas con túnicas negras se precipitaron hacia el interior. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras de metal, y mientras los ojos de estas entidades cristalinas escudriñaban la habitación, Andrea sintió que el aire se volvía aún más pesado. En ese instante, supo que no había manera de escapar de la situación. «Has sido elegida», exclamó una de las figuras, su voz resonando con un poder que helaba la sangre. «El tiempo se ha acabado. El sacrificio debe llevarse a cabo». «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?», preguntó Andrea, aunque ya sabía la respuesta. Un sudor frío la recorrió de pies a cabeza. Se volvió hacia el hombre de la túnica negra, quien la miraba con una mezcla de incredulidad y horror. «¿Qué significa esto?». «No dejes que te lleven», dijo él con fervor, inquieto. «Están aquí para reclamar lo que les pertenece. Eres solo otro peón en su juego, pero puedes resistir». Las figuras se acercaron, una de ellas levantó una mano, y un extraño resplandor comenzó a emanar de su palma, haciendo que las sombras danzaran frenéticamente alrededor del cuarto. Andrea debía decidir.
El poder de su deseo ardía, y la tentación de conocer la verdad le llenaba la mente. Pero la realidad de la situación y el peligro inminente avivaban una lucha dentro de ella. Sin pensar, avanzó, deseando y temiendo al mismo tiempo. «Deténganse. No soy parte de esto», gritó, su voz resonando en la locura que la rodeaba. Pero su grito se perdió en el caos, como una pluma arrastrada por un viento tempestuoso. Las figuras se detuvieron en seco, mirándola fijamente. La máscara de una de ellas pareció retorcerse en una sonrisa. «La decisión ha sido tomada, Andrea. Ya no hay vuelta atrás». Entonces, en un instante de pura desesperación, Andrea recordó el mapa. Las líneas dibujadas en él representaban vidas, destinos que se entrelazaban con el suyo. El culto no solo quería su alma, querían un mensaje, un símbolo de su poder. Pero, ¿qué pasaría si se convertía en algo más? Un grito de esperanza, una rebelión que podía encender una chispa entre las sombras. «Voy a luchar», murmuró para sí misma, la determinación reemplazando su miedo. «No seré solo otra víctima». Y cuando la oscuridad comenzó a cerrarse sobre ella, un ímpetu feroz resonó dentro de su ser, y supo que algo estaba a punto de cambiar. Pero, ¿sería suficiente para romper el ciclo del culto? El caos estalló a su alrededor una vez más, pero esta vez Andrea no se dejaría llevar sin pelear. En ese momento final, donde el tiempo parecía congelarse, se dio cuenta de que su lucha apenas empezaba. ¿Qué haría a continuación para enfrentarse a esas sombras? El precio sería alto, y la verdad más oscura de lo que ella podría haber imaginado. Mientras la oscuridad la abrazaba, una risa sutil y evocadora la envolvió como un manto. Y entonces sintió que la puerta tras ella se cerraba de golpe. La penumbra era densa, como si cada sombra estuviera viva, lista para devorar el último vestigio de esperanza. Andrea, sintiéndose atrapada y a la vez llena de determinación, apretó los dientes. Era un abismo de oscuridad el que se cernía a su alrededor, y ella, una chispa diminuta, en medio del caos. Las figuras encapuchadas, con sus máscaras inquietantes, se quedaron paralizadas, y un silencio tenso se adueñó del espacio. ¿Qué quieren de mí?», dejó escapar con voz temblorosa, pero cada palabra, cada pregunta, era como un golpe en la oscuridad. Buscando romper la muralla de terror que la rodeaba, una de las figuras avanzó. El brillo en su mano se intensificó, enviando hilos de luz que parecían fusionarse con las sombras. Andrea sintió el frío del miedo recorrérsele la columna, pero la toma de conciencia palpó su valentía. No era la corderita llevada al matadero. Había algo más grande, algo que podía hacer temblar esas bases sombrías. «Tu esencia es poderosa. Eres un vínculo entre nosotros y el plano que anhelamos dominar», dijo la figura con una voz que parecía resonar en las habitaciones de su propia memoria. Las palabras anidaron en su mente y comenzaron a transformarse, a volverse pesadas como plomo. «No puedo ser parte de esto», gritó, su voz llenándose de una energía desconocida que la empujaba a resistir. «Lo has decidido, Andrea. Tu resistencia solo alimentará el fuego», replicó la figura, dejando caer la mano, y el brillo se disipó, dejando tras de sí un eco de horripilantes risas. La imagen de la puerta cerrándose se grabó en su mente, y recordó el mapa, esos caminos entrelazados de almas y destinos. Entonces, la idea germinó en su ser: si ellos querían un sacrificio, quizás pudiera ofrecerles algo diferente. La confrontación podía ser su oportunidad para cambiar el rumbo. ¿Y si soy parte de su juego, pero en mis propios términos?, pensó. Con un ardor renovado, Andrea se plantó en el centro de la habitación. Quizás, solo quizás, podría encontrar su punto débil y hacer uso de ello, sintiendo el impulso del destino. Andrea se enfocó. La vida es un sacrificio. Pero lo que nunca han entendido es que hay poder en la libertad. Puedo ser su liberación. Lo que empezó como un grito de desesperación, se transformó en un susurro de desafío. Las figuras, sorprendidas por la fuerza de su voz, comenzaron a murmurar entre sí. El ambiente se tornó palpable. Andrea aprovechó la oportunidad. «Si quieren mi esencia, tendrán que ganársela. No me rendiré. Nunca seré una marioneta en su juego». Uno de los cultistas levantó la mirada. Interesante, la eligieron a ella, pero quizás no para un sacrificio, sino como un puente.
Sus ojos, detrás de la máscara, brillaban con un interés nuevo, casi divertido. Quizás nos puedes ayudar más de lo que crees. La tensión creció como un latido frenético. Andrea podía sentir el cambio en el aire, el olor del miedo y la incertidumbre. Pero la marcha de las sombras no se detenía, y ni siquiera la nueva dinámica era suficiente para apaciguar su temor. El tiempo estaba en su contra. Con una decisión ardiente, extendió su mano hacia ellos. Si ven en mí algo que valga, entonces muéstrenme el camino que debo tomar. Pero sepan esto, no me someteré. Siempre habrá una resistencia. La sombra parecía vibrar ante su desafío, y de repente, una corriente de energía palpitante atravesó la habitación. Las figuras se tambalearon. Aquí es donde empieza la verdadera batalla, murmuró una voz dentro de ella, mientras una brisa fría acariciaba su rostro. Y justo cuando la incertidumbre se unía a su deseo de lucha, una explosión ensordecedora sacudió el lugar, el aire se volvió un caos de luces y sombras. Un grito resonó, y entre la confusión, la figura del hombre de la túnica negra se desvanecía en la esquina. ¿Era la realidad lo que se rompía, o era ella la que empezaba a desmoronarse? Esa sonrisa torcida de la figura enmascarada se quedó grabada en su mente, mientras las sombras se lanzaban hacia ella. Lo último que escuchó antes de que todo se oscureciera nuevamente fue una advertencia borrosa. La verdad no siempre es lo que parece. La oscuridad parecía más sólida, y el último hilo de su cordura pendía de un hilo. ¿Cómo confrontaría los secretos que la esperaban? ¿Lograría salir intacta del dominio del culto, o sucumbiría ante la oscuridad que la acercaba? El eco de la explosión se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Andrea, en el centro de lo que parecía ser un vórtice de oscuridad, parpadeó y la confusión la envelopó. El gusto a metal en su boca la aterrorizaba. ¿Había sido una invitación a la locura o una prueba de su resistencia? En la penumbra, luchó por organizar sus pensamientos. De repente, una luz titilante emergió de las sombras, iluminando un camino a su alrededor como linternas en un túnel. Esa luz susurraba ilusiones, revelando fragmentos de lo que había sido y lo que podría ser. A medida que avanzaba, las figuras encapuchadas se desvanecieron y el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un destello de curiosidad. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz temblorosa resonando en un eco que sentía ajeno. Avanzó, el suelo era frío y resbaloso, pero había una fuerza poderosa que tiraba de ella, como un imán irresistible. Allí, una sombra más leve que las demás se acercó. «Has despertado, Andrea», dijo una voz clara, casi amable. Era un hombre, su figura elegante contrastaba con el entorno sombrío. «Has desafiado al culto, y eso ha abierto una puerta. Sin embargo, tienes que decidir, seguir aquí o confrontar la verdad que te han ocultado». Andrea sintió que su estómago se encogía. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. La cuerda de su determinación se tensó. «Lo que ellos no te han contado. ¿Sabías que el culto necesita tu esencia, pero más aún, el miedo que infunden en sus víctimas?», continuó el hombre, con un brillo extraño en sus ojos. «Esa es su fuente de poder. En realidad, tú debes construir el mismo miedo para derrotarlos». Las palabras lo golpearon como una ráfaga de viento helado. ¿Construir miedo? ¿Cómo puedo hacer eso?, respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Andrea sabía que la lucha no era solo física, sino también mental. El verdadero conflicto se desarrollaba dentro de ella. Con tu propia oscuridad, su voz era firme y decidida, cada persona tiene una sombra que teme enfrentar. Ellos comienzan a morir cuando se niegan a verla, pero si la abrazas, se convierte en tu aliada. Andrea cerró los ojos, el peso de la verdad se asentó en su pecho. La lucha en su interior era feroz, sería más fácil ceder al miedo, dejarse consumir por él. ¿Pero a qué precio? Su familia, sus amigos, todo lo que amaba podría perderse. Hacer lo que el culto pedía era lo mismo que sellar su destino. «No puedo, no quiero». «Ese es el primer paso», dijo él, acercándose. «Aceptarlo. La negación solo alimentará su poder. Debes recordar el fuego que te hizo resistir. Ellos temen eso más que a nada.
Tienes que abrirte a tus emociones, conjugar tu miedo con tu valentía y convertirte en lo que más detestan, una insurgente. Con un renovado ardor, Andrea sintió que su esencia comenzaba a vibrar, una energía ardiente que era suya y solo suya. Si ellos desean confrontarme, ya no soy su víctima. Soy más, y tengo un propósito. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el silencio. Era inconfundible, venía del interior del culto. La euforia de su descubrimiento se mezcló con la sensación de alarma. «Debo irme», exclamó. «No olvides la luz que llevas dentro», le advirtió él, mientras la oscuridad empezaba a rodearla nuevamente. «Tienes el poder para desatar su final, pero actúa rápido». La imagen del hombre se desvaneció y el túnel se cerró. Andrea salió corriendo hacia la única salida que siempre había destellado, el enfrentamiento. Pero antes de cruzar el umbral, otra sombra, esta vez más oscura y latente, emergió de la nada, acercándose con una sonrisa malvada. ¿Sigues creyendo que serás la heroína de tu propia historia?, rió la figura. La verdad siempre está en el aire, ¿no lo sientes? Nunca se trató de ser liberada. Y entonces todo se detuvo. La pregunta flotaba en el aire y su corazón se detuvo un instante. ¿Realmente sabía a qué se estaba enfrentando? La fachada de valentía se quebraba en infinitas piezas. La intensidad del momento se palpaba y Andrea, realizando que cada decisión tenía un peso, comprendió que el culto no solo había invadido su vida, había hecho un pacto mucho más profundo. ¿Sería capaz de escapar de este laberinto de sombras y verdades torcidas antes de que fuera demasiado tarde? El aire vibraba con una energía pesada y ominosa. Andrea se quedó paralizada frente a la sombra que se acercaba lentamente. La sonrisa torcida del desconocido le hacía sentir un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has hecho para que el culto te busque, pequeña?», preguntó él, su voz baja y burlona, como un susurro en la oscuridad. «Yo, no tengo nada que ver con ellos», gritó Andrea, su voz resonando en las paredes frías que la rodeaban. Pero en el fondo, un eco de duda la asaltaba. Había huido, sí, pero ¿hasta dónde podía llegar esa huida? Cada paso que daba se sentía más atado a su propia oscuridad, a un destino más complicado de lo que había imaginado. La figura frente a ella se acercó más, y sus rasgos comenzaron a delinearse en la débil luz. «No puedes escapar de lo que eres, Andrea. Puedes rechazarlo, pero eso solo alimentará su poder. Cuando caiga la noche, ellos vendrán por ti». Su risa fue seca, cortante. «Y nada podrá salvarte». Sin saber por qué, la rabia llenó a Andrea. «No tengo miedo», respondió con una determinación que apenas poseía. Pero al mismo tiempo, enfrentaba su propia verdad. En el fondo, sabía que el miedo estaba ahí, latente, ansioso por devorarla. Un crujido resonó detrás de ella, y como si el universo se fuera a desplomar, se dio la vuelta. Había figuras emergiendo de las sombras, caras ocultas bajo capuchas, cuerpos que tomaban forma y presionaban el aire a su alrededor. A medida que se acercaban, la presión aumentaba, casi como si la oscuridad intentara absorberla, comerla viva. «Vas a elegir, dulce Andrea», dijo una voz entre las sombras. «La luz o la oscuridad. El amor o el odio. Tu vida o la de aquellos que amas». Un instante puro de dolor atravesó su pecho. Las caras de su familia, sus amigos, aparecieron frente a ella, una advertencia sombría de lo que estaba en juego. Ella sabía que la verdad era un arma de doble filo. La tenacidad que había cultivado durante toda su vida podría convertirse en su condena. No quería ser la reina de un juego macabro, no quería ser la insurgente que se había propuesto ser. Pero aquí estaba, inmóvil y dividida inconscientemente, sus dedos se cerraron en un puño. «No se trata solo de mí. No te dejaré ganar», murmuró, tratando de aferrar la chispa de valentía que había encontrado momentos antes. El ruido se intensificó y sin previo aviso, alguien detrás de la figura malvada gritó su nombre. «Andrea, ayúdame». El grito rasgó el silencio y la paralizó, trayéndola de vuelta a la realidad. Era una voz familiar, una que traía consigo recuerdos de risas y amor. «Nico», gritó, girándose hacia la figura que se había desplazado para revelarle a su hermano atrapado entre las sombras, vulnerable y desesperado.
El corazón de Andrea se encogió ante la visión de él y comprendió de inmediato. Su hermano estaba cautivo en el mismo juego, un sacrificio en la balanza. La figura oscura sonrió de nuevo, ahora más amenazador. Destrúyelos o se los llevarán. Cada decisión que tomas contiene un costo. ¿Ahora la heroína se atreverá a cambiar el destino de su amado hermano? Con cada palabra, el tiempo se detuvo. Sus opciones giraban en su mente como un torbellino. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo para salvar a su hermano, incluso si eso significaba dejarse consumir por su propia sombra? El culto no solo anhelaba su miedo, buscaba sus sacrificios. Con un estallido de determinación, Andrea dio un paso hacia adelante, dejando que la luz que aún llevaba dentro se intensificara, desafiando a los que estaban frente a ella. No me llevarán, te lo prometo, Nico. Estaba en el límite y el momento se convertía en un cálido recuerdo de coraje. Un último vistazo al rostro de su hermano encadenado la empujó hacia adelante, hacia el caos y la veracidad de su propio ser. Justo cuando iba a dar el siguiente paso, la oscuridad estalló a su alrededor, y un trágico giro de eventos iluminó el camino hacia su destino. En ese instante, el destino parecía decidido. Pero dentro de ella, una pregunta quedó flotando: ¿sería él sacrificio suficiente para romper el ciclo? ¿O solo sería el principio de una pesadilla que nunca podría escapar? La oscuridad se desató, una explosión de sombras desordenadas. Andrea sintió como el aire se volvía más denso, como si pudiera cortarlo con un cuchillo. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente. Sus mutaciones distorsionadas golpeaban su mente con ecos de pavor. Las hojas secas crujían bajo sus pies, resonando con un ritmo amenazador que aceleraba el latido de su corazón. Nico, resiste, gritó, pero su voz se deslizó en la negrura como un susurro perdido. La imagen de su hermano atrapado brillaba frente a ella, una luz de esperanza en un abismo. Sintió el miedo explorar su ser, pero lo transformó en pura rabia. No podía dejar que eso la consumiera. Tensó los músculos y se armó de valor. Retrocedió un paso y, sin previo aviso, se lanzó hacia la figura oscura que había estado hablando, enfrentando su mirada vacía. ¿Qué te han prometido? ¿Qué te han ofrecido? Te aseguro que nada de lo que buscan vale la pena. La risa burlona del desconocido llenó el aire, como un eco en un túnel sin salida. Oh, pequeña Andrea. Puedes gritar todo lo que quieras, pero al final, lo que realmente importa es tu elección. Tienes un poder que ni tú entiendes. Acepta lo que eres y lo que puedes lograr, y quizás tu hermano no sufra. De repente, las sombras que rodeaban a Nico comenzaron a cambiar de forma, alzándose en formas grotescas que reflejaban sus peores temores. El rostro de su hermano se distorsionaba constantemente, convirtiendo su expresión desesperada en una mueca de horror. Andrea sintió un nudo en la garganta, pero los recuerdos de risas compartidas entre ellos la llenaron de fuego y determinación. No soy como tú, le respondió, y mientras decía estas palabras, una luz brillante comenzó a emanar de su interior, como un fuego inesperado en la penumbra. Las sombras alrededor de ella vacilaron ante la presencia de su espíritu. La figura oscura parecía tambalearse, su sonrisa ahora algo vacilante. ¿Qué estás haciendo? Lo que sea necesario para salvarlo, declaró Andrea, avanzando convencida. La luz pulsante continuó expandiéndose hasta formar un campo brillante que empezó a disipar la oscuridad. El frío y la opresión comenzaron a desvanecerse, pero no sin resistencia. Las sombras lucharon ferozmente, emitiendo aullidos de venganza, pero la luz de Andrea bailaba, poderosa y firme, igual que su corazón repleto de amor y valor, y entonces otra voz rompió el caos. Andrea. Era la voz de su madre, la misma que la había calmado durante las tormentas de su infancia. Sintiéndose llamada, la imagen de su madre en su mente la llenó de claridad. Siempre hay esperanza, hija. En un instante, comprendió que esa luz no solo era su poder, sino el eco de todo lo que amaba. Con un grito desgarrador, estiró las manos hacia su hermano. Atrévete a luchar, Nico. De repente, una luz brillante barría a los cultistas, revelando con astucia lo que habían callado. No eran seres sobrenaturales, sino meros hombres y mujeres, encadenados en su propia locura, ciegos a la verdad del mundo que tenían ante ellos.
Pero al ver a Andrea, la esperanza de su hermano, comenzaron a titubear, cuestionando su lealtad. Las figuras encapuchadas se dispersaron, no por miedo, sino porque la verdad de Andrea iluminaba incluso los rincones más oscuros de sus corazones. Cada uno de ellos sentía ahora las cadenas que los mantenían prisioneros, una trampa más letal de lo que podían imaginar. La tensión se estaba desbordando y el sacrificio de Andrea parecía inminente. Con cada segundo que pasaba, el eco de la oscuridad se hacía más fuerte, demandando una resolución. No puedo fallar, pensaba, mientras la luz dentro de ella danzaba entre la verdad y la sombra. Pero a medida que su hermano parecía librarse de las ataduras, un grito helado rasgó el aire. «El culto no se detendrá aquí. Vendrán por tu luz, Andrea. Y cuando lo hagan, estarás sola. Siempre sola». Las palabras resonaron en su mente, desbordando su valentía mientras un nuevo terror la invadía. ¿Realmente podría mantenerse firme? ¿Estaría dispuesta a cruzar el umbral de la oscuridad? ¿Y qué significaría eso para quienes amaba? Y en un giro inesperado de destino, una figura emergió de la penumbra detrás de ella, más familiar de lo que había imaginado, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Pero su aparición podría tener repercusiones aún más graves. El juego apenas comenzaba y el verdadero rostro del sacrificio pronto se revelaría. El viento aullaba, cargado de un frío helado que calaba hasta los huesos. La luz de Andrea crecía, extendiéndose a su alrededor como un campo luminoso que empujaba las sombras hacia atrás. Pero la apariencia de esa figura familiar, que ahora se acercaba con pasos firmes, desconcertaba su corazón. «Julián», susurró, mientras una mezcla de alivio y miedo la invadía. El rostro de su primo, siempre tan valiente, revelaba una resolución feroz que nunca había visto antes. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ayudarte», respondió con voz firme, a pesar de que la negrura aún revoloteaba a su alrededor. «No puedes enfrentarlo sola, Andrea». «No estás sola». Mientras hablaba, las sombras titubearon, como si atrincheradas ante la luz creciente. El culto no era solo un grupo, era una oscuridad que había crecido en todos esos años, alimentándose del miedo y la desesperación. Julián llegó a su lado, su propia luz empezando a resplandecer la figura oscura que había angustiado a Andrea, su sonrisa burlona ahora se desvanecía, transformándose en un gesto de furia. «¿Qué es esto?», que exclamó, aunque su voz no sonaba tan segura como antes. «¿Estás pensando que la esperanza puede derrotar a la oscuridad?» «No se trata solo de esperanza», contestó Julián, su voz resonando con fuerza. «Se trata de lucha, de amor por lo que es justo. Nosotros no les debemos nada a sus promesas vacías». Los cultistas comenzaron a agruparse nuevamente, sus rostros cubiertos de rabia y confusión. «No hay salvación para ustedes», gritó uno de ellos, mientras la multitud comenzaba a avanzar. Andrea sintió que el miedo quería arrastrarla de nuevo, pero la luz compartida con Julián le otorgaba fuerzas inesperadas. «No», Andrea gritó, levantando las manos. «No dejaremos que interfieran con la luz. Es hora de que vean su propia verdad». Con cada palabra, la luz aumentaba, como un faro abierto de esperanza iluminando cada rincón en el que la oscuridad había intentado esconderse. Los rostros familiares de los cultistas comenzaron a verse más claros. En lugar de la locura, ahora Andrea podía notar el dolor en sus ojos, la incertidumbre, eran almas perdidas, no monstruos. «Sálganse de ahí. Luchen por su libertad», exclamó, y las sombras alrededor empezaron a tambalearse de nuevo, luchando contra la luz que emanaba de ella y Julián. La figura oscura retrocedió, sacudiéndose de rabia y temor, pero su voz, cargada de veneno, resonó nuevamente. «Crean lo que deseen, pero siempre será más fácil permanecer encadenados». Las palabras golpearon la mente de Andrea, intentando inyectar dudas. «Si lucha es lo que quieren, entonces lucha tendrán», replicó Julián, impulsando hacia adelante. Andrea lo siguió, el vínculo entre ellos creciendo más fuerte, una magia entrelazada de determinación. Se encontraban al borde de la batalla y un eco resonó en sus corazones, llevando la música de una esperanza renovada. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada chutada de luz que daban, se desmoronaban estructuras de la locura del culto.
Andrea se sintió más viva que nunca, pero una pregunta seguía ardiendo en su mente. ¿Serían suficientes? Con un nuevo grito, irradiando toda la fuerza que llevaba dentro, Andrea vislumbró una imagen, en el fondo. El abismo de donde habían surgido las sombras empezaba a retorcerse, sugiriendo un poder aún más oscuro que podía estar al acecho. No hemos terminado, pensó, sintiendo que algo aún lo suficientemente maligno y poderoso estaba muy cerca. Así, con el corazón a 1000 por hora, mirando a Julián a los ojos, la idea evidente surgió. Esto era solo el comienzo. Se prometieron pelear hasta el final, pero el costo sería grande. ¿Podrían realmente iluminar el camino en medio de tanto horror? Las sombras jamás se detendrían hasta que eliminara la fuente de su oscuridad. Atrás quedaba la batalla con el culto, una guerra apenas empezada, y mientras Andrea giraba la vista hacia el abismo oscuro a sus espaldas, un murmullo helado la erizó. En lo más profundo de la oscuridad, un par de ojos brillaban, observando, esperando. El vínculo que habían formado se debatiría entre la luz y la sombra, y la lucha real apenas comenzaba. La batalla se intensificaba, pero lo que realmente inquietaba a Andrea eran esos ojos. Eran como faros en la oscuridad, estudiosos y fríos, llenos de un conocimiento que no deberían poseer. La conexión que ella y Julián compartían parecía desvanecerse al intentar concentrarse en ese vacío oscuro. Era como si una niebla densa la envolviera, incapaz de alejarse de sus rayos de esperanza, atrapada entre la luz y el terror. ¿Qué está pasando ahí? Julián preguntó, su frente arrugada por el esfuerzo. No lo sé, pero estos ojos parecen conocerme, respondió Andrea, titubeando mientras los escalofríos le recorrían la espalda. La sensación de que algo inerme y maligno las observaba era abrumadora. Pero el momento no podía permitirles dudar. Fue entonces que un grito desgarrador resonó entre la muchedumbre de cultistas, un sonido visceral que heló la sangre de Andrea. ¡Rápido! Debemos hacer algo. La suplieron las voces de desesperación que se unían al clamor general, luchando lentamente contra el yugo que el culto había colocado sobre ellos. Julián apretó su mano. Vamos, juntos. Recuerda lo que eres, recuerda. Las palabras de Julián resonaban como campanas en su mente, recordándole la fuerza que había despertado en su interior. Ella no estaba sola. Apresuradamente, Andrea levantó la vista nuevamente hacia el abismo, donde los ojos estaban cada vez más cerca y un rostro comenzó a tomar forma. «No puedes hacer esto. No puedes atar a la gente con tus mentiras», gritó Andrea, su voz cargando un atisbo de desafío. Pero el rostro que apareció reclamaba atención y despedía tristeza, un eco de su propia historia. Una mujer de mirada severa y profunda, con un aire a la vez familiar y ajeno, derivaba de la oscuridad. «Soy parte de ello, Andrea. Es nuestro legado, lo que nos han enseñado», dijo la figura con voz temblorosa, brotando como un susurro a través de la tormenta. La mujer era, evidentemente, una víctima, atrapada en la red del culto, como muchos otros. «No, no puede ser verdad», pensó Andrea, el pecho apretándose. «Tú no eres tu pasado». Pero la imagen del rostro lo decía todo. Ellos habían sido elegidos, pero también manipulados. La tristeza se mezcló con la desesperación, revelando una verdad dolorosa que golpeaba el estómago. «Basta. No puedes dejar que te controlen», exclamó Julián, empujando hacia adelante. «Observa a tu alrededor. Mira a la gente que eligen seguirte, no es por amor, sino por miedo». La figura se tambaleó, debatiéndose entre las sombras y la luz que ella y Julián ofrecían. Pero esa batalla era solo un eco palpitante en su interior. El culto había logrado crear una fachada como una burbuja que oprimía la mente. Y a medida que la figura se retorcía por dentro, Andrea comprendió que la lucha no solo era externa, sobre las sombras, sino también interna, cada persona atrapada en la red de mentiras del culto. Ellos deben darse cuenta de su poder, pensó, su voz resonando en la claridad de su comprensión. Poco a poco, los cultistas comenzaron a cambiar. Algunos miraban al suelo, otros a las luces titilantes alrededor de Andrea y Julián, dándose cuenta de su encierro. Un murmullo de duda y confusión comenzó a crecer, una chispa de rebelión contra lo que había sido enseñado.
Pero el rostro en la oscuridad aún los observaba, y un viento helado recorrió el espacio como un presagio. «No permitiré que se alejen de mí», dijo con un tono amenazante, músculos tensos y ojos en llamas. «El culto no se detendrá, y tu locura les destruirá». Andrea sintió que su determinación era testada. Debía hacerse más fuerte, pero la revelación de su familia, de los sacrificios, la detuvo por un instante. ¿Era correcto luchar contra lo que conocían? Entonces, como si el aire fuera un abrazo, un grito surgió en medio de la multitud. «¡Luchen! No dejen que les arrebaten su luz». Era un susurro primero, pero cada palabra era un golpe en la oscuridad. Andrea se volvió hacia Julián, sintiendo el poder de su conexión. La batalla estaba en apogeo, pero el verdadero enemigo acechaba. En la sombra. «¿Estamos listos para la verdad, Julián?», preguntó, sintiendo que la luz se tornaba cada vez más intensa pero a la vez inestable. Él asintió con firmeza, el viento golpeando sus rostros, y juntos se prepararon para abrir la puerta hacia lo desconocido. A pesar de la neblina de terror que aún los rodeaba, el eco de otra verdad resonó en su corazón. Pero la pregunta permanecía, un lienzo en blanco entre el horror y la esperanza. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para liberar a su familia, y a sí mismos? La batalla alcanzó su punto culminante, y un frío presagio giraba en el aire como si el mismo destino estuviera observando. Andrea y Julián se encontraron rodeados de sombras en conflicto, percepciones distorsionadas y ecos de voces que retumbaban en sus mentes. El fervor de la lucha se había convertido en un torbellino de emociones, miedo, rabia y una determinación feroz que ardía en sus corazones. Con la comunidad a su lado, Andrea tomó una respiración profunda. Era el momento de desatar la verdad. «No están solos», gritó, su voz resonando con poder. «El cultismo se alimenta de la separación. Pero juntos, podemos romper sus cadenas». Estas palabras se desplegaron como un estandarte, haciendo que muchos en la multitud comenzaran a sentir el ardor de la esperanza. De repente, aquellos rostros cubiertos por la oscuridad empezaron a desvanecerse. Ojos antes vacíos revestidos de luz mostraban la lucha interna entre la verdad y los engaños del culto. «Mira lo que han hecho», exclamó una voz entre el grupo. «Nos han hecho creer que el miedo nos protege». El eco de la resistencia creció, formando una muralla contra la opresión que los había atrapado durante tanto tiempo. La figura sombría ante ellos, el corazón del culto, sentía la presión que crecía. «Están cometiendo un error. La iluminación es el camino hacia la perdición», rugió, su voz desgarradora. No obstante, el poder de unión de la verdad comenzó a transformar lo que antes parecía irreparable. Andrea tomó la mano de Julián y, juntos, avanzaron. Sintieron el calor de la luz ardiente que emanaba de sus corazones, iluminando el abismo que había estado a punto de tragarlos. La figura oscura retrocedía, su desconfianza se tornaba en pánico al ver el renacer de la esperanza en sus víctimas. «No les permitiré escapar». «El sacrificio debe llevarse a cabo», gritó, pero este grito se volvió un eco hueco. En ese momento, la multitud comenzó a murmurar en un susurro colectivo que resonaba en armonía. «No más. Ya no más». Finalmente, un resplandor recorrió a Andrea, iluminando su interior como una llamarada. Recordó lo que había aprendido, la verdad y el amor eran indelebles. Gritó a los cultistas antes de ella, no acepten su miedo. Reclamen su poder. La luz está en ustedes. El paisaje sombrío empezó a desmoronarse, como si el enemigo mismo fuese una ilusión. Las sombras se retorcían, sus formas se deshaciéndose ante la resistencia colectiva y decidida del reencuentro de las almas perdidas. El rostro de su madre apareció en su mente, iluminando su corazón y dándole la fuerza necesaria para enfrentar lo que les aguardaba. «Luchen», imploró, la voz resonando por encima de todo el alboroto. La figura oscura, débil y tambaleante, comprendió que estaba perdiendo poder. Sin embargo, sus ojos brillaban con una rabia oscura. «No dejarán que esto se apague. Siempre habrá oscuridad, siempre habrá sacrificios». Pero Andrea se plantó firme, repleta de luz y propósito. Las sombras comenzaron a caer, y al final, ella sintió el poder de la comunidad a su alrededor. «La oscuridad puede ser fuerte, pero nuestra unión es más fuerte».
El sacrificio que ofreceremos hoy no será en vano. Y en el clímax de ese grito de resistencia, la oscuridad reventó como un cristal, estallando en un torrente de luz. La figura oscura se desvaneció en lo etéreo, gritos de furia melancólica resonaron en la distancia, y un silencio profundo se apoderó del lugar. Los cultistas, afectados por la revelación, empezaron a desmontar las cadenas de la culpa y la manipulación, una nueva realidad floreciendo en sus corazones. Andrea, ahora entrelazando sus dedos con Julián, observó los cambios en las caras que un día fueron sombras. El culto había fallado y aquellos que habían estado atrapados comenzaron a caminar hacia la luz, dejando atrás el manto del miedo. La comunidad se unió, despojándose de rencores, abrazando la esperanza y fortaleciendo los lazos de amor familiar que parecían haber sido enterrados. Aunque la oscuridad insistía en regresar, el amor y la luz. En el alma de cada uno de ellos ardía más brillante que jamás. Andrea sintió que su pecho se aliviaba. Este es solo el comienzo, susurró, alzando la mirada hacia el horizonte. El mundo seguía girando, cada rayo de luz rompiendo las sombras de su pasado. No eran solo sobrevivientes, eran guerreros, listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. En este nuevo amanecer, juntos, se irían hacia el siguiente capítulo, recogiendo las piezas de lo que fueron, transformándose en lo que estaban destinados a ser. El eco de sus pasos reverberó en la escena que habían creado, la luz llena de triunfo sobre la oscuridad y un deseo renovado por la vida. Andrea supo que siempre habría lucha, pero con cada paso que daban, había esperanza. La vida se había transformado y cada uno llevaba una chispa de esa luz dentro, un recordatorio de lo que podían alcanzar cuando se unían. Con un renovado sentido de propósito y fuerza, giraron para enfrentar un nuevo día, sabiendo que los verdaderos sacrificios no eran aquellos que se hacían en la oscuridad, sino los que se ofrecían en la luz del amor y la comunidad. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este viaje increíble. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y no lo olvides, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más.